Vamos a comenzar un nuevo video. Habíamos dejado acá la última clase teórica en lo que sería el alineamiento de secuencia. Nosotros habíamos visto en un principio el BLAST como motor de búsqueda en una base de datos. Ahora vamos a ver la utilidad de BLAST y de otros softwares para hacer otra cosa, que es el alineamiento de secuencias. Primero entonces vamos a ver una introducción teórica de lo que es un alineamiento de secuencias, para qué sirve, cómo se hace, cómo hace la computadora hacer los alineamientos de secuencias, y vamos a ver los dos tipos de alineamiento, que creo que en muchas materias no ven la diferencia entre los alineamientos, como lo vamos a ver acá. Así que voy a hacer mucho hincapié, ya que no se ve en otras materias. Bueno, entonces nosotros hemos visto el BLAST como motor de búsqueda. Ese motor de búsqueda del BLAST necesita alinear secuencias para hacer lo que sería la búsqueda, dado una secuencia que yo tengo en el laboratorio, que obtuve, y quiero identificarla, quiero saber qué es o qué región es, a dónde corresponde en un genoma, a dónde corresponde en un transcriptoma. Entonces, para eso busco qué se parece a esta secuencia incógnita que yo tengo en una base de datos. Esa base de datos es el GenBank, y para poder hacer la búsqueda ahí adentro necesito sí o sí hacer un alineamiento. Por algo metodológico, por una cuestión metodológica, se tuvo que inventar el BLAST, que es un alineamiento que se conoce con el nombre de alineamiento local. Sin embargo, el primero que se inventó, lo primero que surgió antes de que exista el GenBank, antes de que existan las bases de datos, era el alineamiento que se conoce hoy con el nombre de alineamiento global, del cual el programa inicial fue uno que se llama FASTA, que es el mismo nombre al formato de la secuencia, y de ahí viene el nombre. Digamos, el programa FASTA para alinear secuencias utilizaba el formato que vimos en clases anteriores, que es el formato FASTA. Sin embargo, el más utilizado actualmente es el Clastal Omega o el MUC. No importa los nombres, nosotros acá vamos a usar el Clastal Omega. Lo que importa en esta clase es distinguir lo que es un alineamiento local de un alineamiento global, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver acá. Los nombres, los softwares no son demasiado importantes. Entonces, para alinear dos secuencias, ¿para qué me puede servir? Nos permite identificar o cuantificar regiones que estén conservadas, tanto en transcriptos, o sea, en RNA mensajeros, o en RNAs, o RNAs ribosomales, o en proteínas. O sea, a mí me permite, en definitiva, encontrar una hipótesis de función de una secuencia que yo tengo. ¿Por qué? Porque para poder alinear dos secuencias, está implícito, está por debajo del proceso de alineamiento, la hipótesis de homología. Por eso muchísima gente confunde y dice, bueno, si yo hago un alineamiento entre dos secuencias, entonces puedo decir que tienen cierto grado de homología. Yo ya lo dije en otros videos y lo vuelvo a repetir acá. Si bien es necesario, la hipótesis de homología está subyacente, está por debajo del procedimiento de alineamiento de dos secuencias, de ninguna manera alinear dos secuencias puede determinar homología entre ellas. Lo que yo obtengo cuando alineo dos secuencias es un porcentaje de identidad. Identidad viene del término idéntico y es una variable cuantitativa. Entonces yo puedo decir, estas dos secuencias, A y B, son tal porcentaje idénticas. ¿Sí? Pero de ninguna manera puedo decir que son tal porcentaje homólogas, porque la variable homología es una variable cualitativa. Dos secuencias
son homólogas, sí o sí comparten la misma función biológica. Y es o lo hacen o no lo hacen. ¿Mm? Así que es un término que hay que erradicar, porque yo sé que en otras está bastante agregado, inclusive en papers, diciendo, bueno, hicimos un alineamiento de secuencia y nuestras secuencias son 50% homólogas con tal o con cual. ¿Sí? Eso está errado, está mal conceptualmente. Bueno, el alineamiento de secuencia tiene infinidades de usos. Yo nombro acá algunas para poner, contextualizar y dar un ejemplo, ¿no? Se puede utilizar para determinar perfiles de enfermedades genéticas, hacer filogenia de especies, ¿no? Para eso las secuencias que yo uso tienen que cumplir con ciertos requisitos que ya habrán visto en otras materias, como probablemente en evolución molecular, es decir, que tienen que ser ultraméricas, tienen que ser relojes moleculares, están cuantificados la frecuencia de cambio, etc. Un montón de cosas que vamos a ver en algunas clases subsiguientes, pero yo puedo hacer filogenia de especies utilizando secuencias específicas, o finalmente puedo hacer filogenia de esas mismas especies, ¿sí? Mucho en biología molecular se utiliza saber cuál es, o sea, cómo fue que fue mutando y cuáles son los aminoácidos más importantes, las regiones más importantes de mi proteína de interés, de mi secuencia de interés que fue mutando a lo largo del tiempo, utilizando, eh, utilizando eh, secuencias que son, eh, digamos, secuencias que son que yo sé de organismos que yo conozco cómo están distribuidos en un árbol filogenético. Es decir, yo sé que las levaduras de los ratones, las ratas y los humanos, digamos, tienen una forma evolutiva, y entonces si yo tengo proteínas de todas esas especies, las puedo decir, establecer de cómo fue la mutación de mi proteína en particular, que es una cosa totalmente diferente a hacer filogenia de especies, ¿no? Yo puedo hacer filogenias de mi proteína de interés o filogenias de especies, ¿no? Para lo cual, en ese caso en particular, las secuencias de RNA ribosomal, RNA mensajero o de proteínas que yo use para hacer filogenia de especies tienen que cumplir con ciertos requisitos muy particulares. No puedo usar cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, el alineamiento de secuencia se utiliza para hacer análisis filogenético, encontrar perfiles de proteínas ancestrales, es decir, yo puedo determinar cuál fue la proteína primogenia o el mensajero primogenio de hace miles y miles de años, conociendo la frecuencia de mutación o cómo es que muta cada región, y para eso necesito tener un buen alineamiento de secuencias. ¿Para qué quiero saber una secuencia ancestral? Bueno, lo más rápido, como ejemplo y lo más rápido, es las características que tienen las proteínas ancestrales, que son térmicamente mucho más resistentes que las actuales. ¿Por qué? Porque o sea, en el precámbrico o hace miles o millones de años, la temperatura era superior a la temperatura actual de nuestro planeta, y por lo tanto todas las enzimas estaban adaptadas a actuar a temperaturas mayores que las actuales. Es decir, en función del paso de los años, las proteínas modernas son más sensibles a la temperatura. Entonces, si con una visión biotecnológica quiero tener una proteína resistente a altas temperaturas, por lo que sea, lo que uno hace es encontrar la proteína ancestral a la proteína o a la enzima en la cual yo estoy trabajando. Para eso necesito hacer un alineamiento de secuencia. Y para eso tengo que entender cómo se hace el alineamiento de secuencia y para hacerlo bien. ¿Mm? Bien, como yo les mencionaba recién, el hecho de hacer un alineamiento de una secuencia subyace la hipótesis de homología. Es decir, que si yo agarro dos secuencias y las quiero alinear, ya sea por un alineamiento local o por un alineamiento global, que ahora vamos a ver qué significa,
estoy suponiendo que esas dos secuencias tienen homologías locales y que esas homologías locales son detectables. ¿Sí? Tengo homologías locales y esas homologías locales son detectables. ¿Mm? Bien. Esperen un segundo. Bueno, perdón por la interrupción, pero acá en el instituto está difícil encontrar dónde grabar, pero bueno. Bueno, entonces habíamos dicho, tenemos la hipótesis de homología. Estas dos secuencias tienen alguna homología que puede ser remota en alguna parte de la secuencia y tengo que, o sea, sé que esa homología es detectable. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el software presupone esto. Y si yo agarro dos secuencias que no tienen nada que ver, en especial en uno de los dos tipos de alineamiento, que es el alineamiento global, yo voy a obtener un alineamiento sí o sí. El software, específicamente el alineamiento global, hace el alineamiento de todas maneras, ponga lo que ponga. Esto significa entonces que voy a tener un resultado. Yo pongo dos cosas que no tienen nada que ver, el resultado yo lo tengo igual. ¿Mm? No hay un cutoff, no hay un valor que dice, bueno, no se produjo ningún alineamiento detectable en el caso del global. Me va a dar me va a dar un resultado, lo hace igual. ¿Sí? Y algo similar sucede con el alineamiento local. ¿No? Para ponerlo en contexto, global en principio utiliza toda la secuencia, todo lo que yo ponga de la secuencia lo usa en total, lo usa completo, lo usa todo, y el local tiene la particularidad que puede fraccionar esas secuencias en pedacitos. En principio, a grandes rasgos. Ahora vamos a ver, ahora inmediatamente en la próxima diapositiva vamos a ver en más detalle con matemático qué significa esto. Pero básicamente, porque lo estoy nombrando bastante y por ahí nos hacen una idea de lo que significa, les voy diciendo que el global usa todo, el local fracciona de a pedacitos. Entonces, en el caso del alineamiento local, ¿sí? Como tiene un valor estadístico, ¿sí? Que lo vimos antes en el caso del BLAST, que es el valor E, que lo puedo traducir en una probabilidad P, y tiene un valor de cutoff, si las secuencias son realmente muy, muy diferentes, el BLAST dice no hay similitud entre estas dos secuencias, perdón, no hay identidad entre estas dos secuencias que yo utilicé, en el caso de que estoy usando secuencias de ácidos nucleicos, o no hay ni similitud ni identidad si las secuencias son de proteínas, ¿no? Recuerden que cuando aparece un parámetro nuevo en el alineamiento de secuencias aminoácidicas, que es el valor de similitud. ¿Por qué? Porque los aminoácidos hay aminoácidos que son similares entre sí y no son idénticos entre sí, ¿no? No. Cualquier detalle o cualquier cosa que necesiten pueden volver a los videos anteriores donde explico más en detalle esto. Entonces, lo que yo tengo que poner para hacer un alineamiento básicamente tiene que tener más o menos el mismo nombre, ¿sí? O sea, y para poner dos cosas que tengan más o menos el mismo nombre, cuando hago la búsqueda en la base de datos, tengo que utilizar ese nombre para bajarlas. O sea, no puedo poner la proteína A y la proteína Z, ¿no? Tengo que usar la proteína A de una especie y la proteína A de otra especie. O familias de proteínas, ¿no? O enzimas que tuviesen la misma actividad, ¿no? Aldehídos de hidrogenasa con gliceraldehídos de hidrogenasa, etc. No quiero nombrar muchas enzimas porque no viene al caso los ejemplos, pero básicamente tengo que estar seguro que lo que pongo tiene alguna homología subyacente. Bien. Bueno, entonces, para aquellos que nunca vieron un alineamiento, acá les mostramos un par. Tenemos dos tipos de alineamiento. Bien, tenemos alineamiento de proteínas, por ejemplo, hecho con el programa Clastal Omega. El Clastal Omega
es uno de los software que nosotros vamos a ver acá cuando hagamos la parte práctica. Este Clastal Omega es un programa que se puede utilizar tanto en la computadora fija, digamos, o bajarlo y instalarlo en su disco rígido, o usarlo en forma remota hasta una página web, que es como la forma en que nosotros lo vamos a hacer acá en estas clases, en el video práctico cuando veamos esto, y nos permite hacer un alineamiento de secuencias, tanto aminoácidicas como secuencias de ácidos nucleicos. Acá les estoy mostrando en particular un alineamiento de aminoácidos, y como pueden ver, el alineamiento pinta de colores aquellos aminoácidos que son idénticos, y además incluye una línea extra con asteriscos mostrando aquellos aminoácidos que son idénticos. Cuando los aminoácidos no son idénticos, pero sí son similares, como pueden ser la serina y alanina, son dos aminoácidos muy similares, establece un patrón, el cual corresponde a un doble punto cuando la similitud es alta, y a un único punto, como vemos en esta columna, ¿no?, donde corresponde a aminoácidos que son similares, pero la similitud no es tan alta. Y no pone absolutamente nada cuando el reemplazo en la columna corresponde a aminoácidos que no son similares, o cuando la variabilidad es muy alta. Es decir, hay más, cuando hay varios aminoácidos. Por ejemplo, la valina, valina, que es B corta, la isoleucina, que es una I, y la treonina, la T, son similares. Pero dado que la variación es mayor, es decir, tenemos 3 aminoácidos en 5 especies, establece entonces que en esta columna no hay un valor suficiente como para establecer que hay similitud, ni siquiera para poner un único punto. Acá podemos ver otro ejemplo donde se cambia una leucina por una prolina. ¿Sí? La prolina, como todos sabemos, es un aminoácido muy particular porque en la secuencia, en la estructura de una proteína, la prolina cambia el sentido. O sea, vienen siendo trans a cis, ¿no?, el tipo de enlace, lo habrán visto en química biológica. Entonces, es un aminoácido totalmente diferente a todos, y por lo tanto, si bien acá en esta columna hay solo 2 tipos de aminoácidos, igualmente no puede determinar que haya una similitud, por lo tanto no pone ningún punto. Así que, viendo la última columna del Clastal Omega, nosotros podemos dar un pantallazo muy rápido de cuán similares e idénticas son las secuencias que yo tengo. Si la mayoría son asteriscos, es una secuencia con alto grado de identidad. Si yo lo que más tengo son doble puntos o simple puntos, es mayormente similar. Este es otro software, un alineamiento de ácidos nucleicos con otro software que se llama Muscle. No lo vamos a ver acá, pero no tiene, digamos, ninguna diferencia. Es uno muy utilizado porque es un algoritmo muy moderno, muy rápido y demás, pero no tiene diferencia ni con el BLAST ni con el Clastal Omega. Este alineamiento que vemos acá es un alineamiento de mensajeros y que contempla la presencia de uridinas, ¿no? Como yo les había comentado anteriormente, si ustedes hubiesen descargado esta secuencia del GenBank, estas U en realidad hubieran sido Ts. Está en U porque, bueno, así lo cargaron directamente desde la secuencia que tenía el usuario, digamos. Permite que esté U, digamos, eso es indiferente para el software. Y bueno, lo que tiene el Muscle es un código de colores, ¿no?, para cada una de las letras y para los grados de similitud y demás. Acá lo importante que yo quiero identificar es que aparece un nuevo elemento que probablemente ustedes conozcan, que es los gaps. Este nuevo elemento, que no estaba presente en el alineamiento anterior, que el alineamiento de más arriba, se ejemplifica con un guión en la secuencia. Estos gaps, o indels, como lo marcamos acá, y acá lo pueden ver, ¿no? Por ejemplo, acá hay indels o gaps, indels o gaps, indels o gaps, indels o gaps. Es decir, nosotros tenemos
una región en donde es más favorable romper la secuencia, ¿sí? Separar una de la secuencia, porque el resto se alinea mejor con lo que queda que manteniéndolo todo unido. Bien. ¿Por qué se llaman indels? Se llaman indels porque yo no puedo saber de ninguna manera, no hay forma de determinar si lo que sucedió es que esta región que vemos acá eh, es una inserción, por eso el indels, es una inserción en esta secuencia o es una deleción en todas las secuencias que están arriba. Yo no sé cuál es el elemento, el fenómeno biológico que ocurrió. Pudo haber sido una inserción en las de abajo o una deleción en las de arriba. No por estos métodos, entonces, cuando yo veo un alineamiento de secuencias y veo guiones, sé que el software lo que tuvo que hacer es romper alguna secuencia para alinear el resto se alinee mejor, pero lo que sucede acá, el evento biológico que sucede acá, es totalmente desconocido. Puede ser una inserción o puede ser una deleción. ¿Sí? Bien. Nosotros vimos acá estas dos formas gráficas de cómo se ven cómo se pueden ver los alineamientos, y son las que más se utilizan y las que nosotros vamos a analizar más en detalle. Pero históricamente existieron antes otras formas de representar los alineamientos. Una es los dot plots, en donde es una especie de tabla doble entrada, en donde las secuencias se ponen en esta tabla de doble entrada, es decir, una secuencia vertical, una secuencia horizontal, estas serían las dos entradas, y donde exista un alineamiento entre esas secuencias, se marca con un punto y los alineamientos se representan a través de líneas. Cuando las líneas, por ejemplo las líneas rojas, tienen un sentido descendente, es porque las dos secuencias, esas regiones se alinean en el mismo sentido que yo las leo, TA, CA, ¿no? TA, CA, y así tengo la línea en el sentido descendente, y en el caso de la línea azul, el ascendente, es porque una secuencia se alinea en el sentido inverso con la otra. Por ejemplo, T, T, A, C, A. O sea, voy de abajo para arriba. Y en esta voy de derecha a izquierda. T, T, A, C, A. ¿Bien? Que se representa de esta manera. Es decir, yo puedo generar los alineamientos que veíamos antes en esta tabla de doble entrada e identificar todos los posibles alineamientos que existen entre estas dos secuencias. Esto es muy lindo si lo vemos así en algo tan chiquito y puedo decir, bueno, mi secuencia puede alinear en esta región. Acá tengo esto mismo, bueno, este sería lo mismo eliminando esta primera T, o sea, básicamente es la última parte de la secuencia que está acá arriba, se alinea o bien con la primera parte de la secuencia o también con una parte más abajo, ¿no? Empezando con la ACA, puede alinear con ACA, y ahí veo que hay otro posible alineamiento. Este alineamiento en esta región, si lo tomo de sentido inverso, o sea, veo todos los posibles alineamientos de dos secuencias de un solo vistazo. Eso aparentemente parece práctico, sin embargo, cuando vemos un caso real, ¿sí? Uno real, es decir, un gen que se llama AILES, en el caso de Drosophila, y PAX6 en ratones, son genes de miles de pares de bases. Yo estoy viendo que acá hay unos alineamientos, pero es imposible de ver exactamente qué región es realmente la que está alineando, cuáles son los nucleótidos. No. Lo que sí podríamos decir, que si fuese el mismo gen, o sea, si nosotros hacemos esto para este dot plot para el mismo gen, tanto en una entrada de la columna como en la otra, hubiésemos tenido una diagonal perfecta. En el caso de que los genes sean distintos, como es en este caso,
tengo regiones de alineamiento y lo que puedo decir, bueno, las regiones de alineamiento son en el mismo sentido, digamos. Alguien se puede preguntar, ¿para qué quiero saber en el sentido inverso? Bueno, muchas veces yo obtengo secuencias genómicas, ¿sí? Obtengo una secuencia genómica y quiero saber, y sé que corresponde a tal mensajero. Entonces puedo poner en una de las entradas un mensajero, en el otro lado la secuencia genómica que yo tenía, y ahí me voy a dar cuenta rápidamente la orientación del pedazo genómico que yo obtuve. Realmente los dot plot, si bien existen cientos de páginas en donde uno podría representarlo, no son demasiado útiles y no se utilizan si la gente realmente ve directamente los alineamientos. Son más prácticos. Bien, bueno. Vamos ahora a una parte más informática en sí misma, ¿no? ¿Sí? Las características. Bueno, un alineamiento de secuencia entre dos secuencias desconocidas tiene la posibilidad, como ven acá, de esta fórmula matemática que es arreglos de dos n tomados de AN, ¿no? Lo cual se resuelve por combinaciones 2n de n de combinaciones n al cuadrado, lo cual es aproximadamente de 2 a 2 a la n dividido raíz de pi a la n. Es decir, básicamente, o sea, no importa esta fórmula, no importa, no tiene demasiada importancia. Lo que vemos acá es que a medida que yo tengo una secuencia cada vez más larga, n es el largo de la secuencia, el número de posibles alineamientos crece en forma exponencial, 2 a la 2n. O sea, forma exponencial con respecto a la secuencia. Por lo tanto, alinear algo que tiene 10 secuencias de 10, 15, 50 nucleótidos es una cosa, pero cuando tengo secuencias de 1000, 2000, 3000 nucleótidos o 1000, 2000, 3000 aminoácidos, es absolutamente imposible hacerlo a mano y para lo cual se necesitaban computadoras. Pero ni siquiera lo puedo hacer por computadoras. Hubo que desarrollar métodos específicos para hacer alineamientos porque las computadoras, el tiempo computacional para hacer alineamiento de secuencias cada vez más largas se volvió imposible. Entonces hubo dos métodos. Uno que está acá marcado como B es el método heurístico, que significa que lo que yo voy a obtener, y esto es fundamentalmente que entendamos, cuando yo alineo dos secuencias, no tengo el resultado exacto. No tengo el resultado exacto. ¿Sí? Obtengo el mejor resultado posible dado un tiempo computacional. O sea, cuando ustedes hacen un alineamiento y ponen las dos secuencias y lo mandan al servidor, cualquiera sea los dos tipos de alineamiento, el global o el local, el servidor le da un tiempo. Dice, bueno, yo a este cálculo lo voy a hacer en 5 minutos, 10 minutos, o sea, lo que sea. ¿Por qué? Porque no puedo dedicarle todo el tiempo a un alineamiento de una persona porque tengo al mismo tiempo, en paralelo, miles y miles y miles de investigadores haciendo lo mismo. Entonces, no hay cantidad de computadoras posibles para hacer este análisis para todos al mismo tiempo en forma exacta. Entonces, lo que hacen es otorgarle un cierto tiempo, define un tiempo. Esto le voy a dedicar 10 minutos a esto. En esos 10 minutos le voy a dar el mejor resultado posible. Eso computacionalmente se conoce como un cálculo heurístico, que es obtener el mejor resultado posible, es decir, suficientemente bueno, no el óptimo, no el perfecto, sino algo que sea suficientemente bueno. A eso lo defino con el valor de score del alineamiento en un tiempo determinado. Eso está determinado por un score que ahora vamos a ver cómo se cuenta. Y para poder hacer este método heurístico se tuvo que también determinar lo que es la programación dinámica, que significa que no exploro todas las posibilidades, voy por un camino. Mientras ese camino de alineamiento me da buenos resultados, sigo por este camino.
hasta que tengo el valor de score que me dice esto es suficientemente bueno, acá lo tenés. Pero ese camino solo va a cambiar siempre y cuando en la fórmula matemática el score me empeora. Si me empeora, yo puedo tomar otro camino. Si no me empeora, no tomo otro camino. Sigo por este camino de alineamiento y ya está. Entonces, ¿qué tengo que saber? Que todo alineamiento entre secuencias que yo obtenga no es perfecto. La gente que se dedica a la filogenia, que hace mucha filogenia, estudio de evolución, evolutivo de especies y demás, obtiene el alineamiento como un primer algo sobre el cual trabajar y luego realiza mejoramientos de ese alineamiento en forma manual, por una inspección manual del usuario. Aquellos que, como yo, que no nos dedicamos a hacer biología evolutiva, molecular, obtenemos los alineamientos, pero casi siempre los alineamientos obtenidos por los software de alineamientos ya para nosotros son suficientemente buenos. Tomamos los alineamientos tales como los resultados. Entonces, lo importante acá es tener la siguiente idea. Uno, los alineamientos no son perfectos. ¿Por qué? Porque no me da el tiempo computacional para resolver esto en forma perfecta. Uso un método heurístico que significa que es en un tiempo dado obtener la mejor resolución posible, y que lo que dio la posibilidad a los alineamientos es la programación dinámica, que es seguir un camino hasta que este camino me empeore el resultado que yo tengo. Mientras el resultado va a ser cada vez mejor, sigo por ese camino. Inicié un camino que no era el mejor, no importa, ya está, tarde, sigo por ese camino aún a sabiendas de que posiblemente no sea el mejor. ¿Sí? Bien. Para saber cómo, para entender, digamos, cómo elegir ese camino, tengo que conocer lo que es el cálculo del score del alineamiento. Que algo ya vimos, porque el BLAS usa un score del alineamiento en la fórmula para calcular el el error. ¿Sí? Así que, pero para entender cómo calcular el score, tengo que entender lo que es la distancia entre dos secuencias. El investigador que definió por primera vez cuál es la distancia entre dos secuencias se llamaba Levenshtein. Este definió entonces la distancia de Levenshtein, o distancia evolutiva, si uno no quisiera usar el nombre del investigador, que es el mínimo número de cambios para transformar una secuencia en otra. Entonces, lo que trata de hacer los programas de alineamientos mediante el método de programación dinámica es realizar un alineamiento, tratar de hacer, lo que trata de hacer en el alineamiento es disminuir o minimizar la distancia de Levenshtein, es decir, minimizar el número de cambios para transformar una secuencia en otra secuencia. Y para eso entonces vamos al famoso score. El score viene dado por el número de cambios o no que yo tengo que hacer entre dos secuencias para transformar una en la otra. Bien. Para eso, a cada una de las tres cosas que pueden pasar en un alineamiento le otorgo un valor. Por ejemplo, si yo hago un alineamiento de dos secuencias, acá se muestran dos alineamientos de la misma secuencia. Estas son las dos exactamente las mismas secuencias. Las alineó el software. No, es un ejemplo chiquito, obviamente. Esto tiene que, no sé, acá lo podemos hacer a mano y lo podemos ver así. Obviamente, si tuviésemos una secuencia de miles, no lo podríamos hacer a mano y hay que usar la programación dinámica. Pero a modo de ejemplo, vemos qué pasó acá. Tenemos dos secuencias idénticas alineadas, o sea, no entre sí, ¿no? Esta secuencia es igual a esta, y esta secuencia es igual a esta. Más allá que acá tengan los gaps puestos en otras posiciones, tenemos dos alineamientos de las dos mismas secuencias. Este primer alineamiento establece columnas
nuevamente esto se llaman columnas, en donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rayitas verticales. Y esas rayitas verticales, como ustedes pueden ver, están marcando los nucleótidos que son idénticos en la columna. ¿Mm? Cuando no hay identidad, es decir, cuando tenemos una C y una A, por ejemplo, acá nos vemos que no pone ninguna rayita. Y cuando es necesario romper algunas de las dos secuencias, pone una rayita horizontal que se conoce como indels o gap, como vimos recién. A cada una de estas tres cosas que pueden pasar, es decir, una identidad, una no identidad o un gap, le da unos ciertos valores arbitrarios total. Es decir, ¿de dónde salen esos valores? De la galera. Se fueron probando, se fueron viendo, muchos programas usan estos, otros usan otros. La verdad es que no hay lógica posible por el cual se dan estos valores cuantitativos exactos. Es decir, decir que si en la columna tengo las dos mismos nucleótidos, sumo 1. Si en la columna tengo dos nucleótidos distintos, resto 1. Y si en la columna tengo un indel, resto 2, es arbitrario. Tiene cierta lógica pensar que si hay un mismatch y hay un gap, esto no debe ser bueno, entonces le doy un valor negativo, y si tengo dos cosas que es igual, le doy un valor positivo, sí. Ahora, que ese valor sea más 1, menos 1 y menos 2, no. ¿No? Entonces, yo puedo sacar el score de este alineamiento y el score de este alineamiento, y como pueden ver, este alineamiento tiene un score de 5 y este alineamiento tiene de menos 1. Por lo tanto, yo puedo usar este valor para decir este alineamiento es mejor que este. Este score es el que se utiliza para el cálculo en el caso del BLAS, que es un alineamiento local, para el cálculo del E. Pero también es un valor que se puede usar en un alineamiento del clustal omega, que es un alineamiento global, para saber cuán bueno es el alineamiento. Especialmente si quiero comparar dos alineamientos, un alineamiento con otro alineamiento. Puedo usar el score para calcular. El problema es que si yo hago el alineamiento de dos secuencias por primera y única vez, voy a obtener un valor de score X, cualquiera sea el valor, y ese valor no está normalizado. Es decir, no sé entre qué y qué pueden variar. Y no hay una estadística asociada, como yo le había dado, para el caso del alineamiento global. Como puedo tener un score y puedo saber que este es mejor que este otro, me puedo dar una idea si el score es grande de que el alineamiento es bueno, y si el valor es negativo, el alineamiento debe ser malo. Pero por años se ha intentado obtener un valor tabulado para decir, me dio 500, este alineamiento es bueno. No existe. No se puede hacer en los alineamientos globales, y por lo tanto es por eso que, por definición, no se puede hacer, porque el alineamiento en sí mismo, como les decía, es un método heurístico. Y además no se puede hacer porque no está tabulado, no está normado, ¿no? Está normalizado. De todas formas, el valor de score de un alineamiento es fundamental. Es fundamental para poder yo comparar, aunque sea entre dos alineamientos, ¿no? Y para darme una idea de cuán malo o bueno podría ser, aunque nunca voy a poder saberlo en valores absolutos. Bien. Entonces, acá vamos a entrar específicamente a los algoritmos del alineamiento global y local. Como les vengo mencionando durante toda esta clase, existen dos tipos de alineamiento. Bueno, pero por la interrupción vamos a continuar. Bueno, entonces tenemos el alineamiento de dos secuencias. Inicialmente en 1970, o sea, hace muchísimos años, ni yo había nacido, se inventó el primer algoritmo, que era una programación, como le habías dicho, programación dinámica, y es el algoritmo de alineamiento global de Needleman. Como este alineamiento global, que a grandes rasgos utiliza toda la secuencia que yo le pongo, o sea, no es capaz de cortar un pedazo que yo diga, bueno, este pedacito tiene mayor identidad y solo muestro este pedacito y el resto no.
sino que usa absolutamente toda la secuencia para hacer el alineamiento, no tiene una distribución estadística. Como no tiene distribución estadística, no es normal, ni Poisson, ni cualquiera de las que hayamos visto, binomial, o sea, la que sea, no tiene una distribución estadística asociada y por lo tanto no puedo calcular un P. En principio, como verán, durante 11 años fue suficiente. Las secuencias eran muy pocas, no existía el GenBank, no estaba. Pero cuando arrancó el GenBank y el número de secuencias empezó a crecer en forma exponencial, era necesario utilizar un motor de búsquedas, que definitivamente es un proceso de alineamiento, pero que sí tuviese una estadística asociada. Y es por eso que Smith, en el 81, inventa el alineamiento local, que por la fórmula matemática que tiene, sí tiene una distribución. Como tiene una distribución, puedo calcular un error. Como puedo calcular un error, lo puedo transformar a un P, como ya vimos. Los principios de ambos alineamientos son muy similares, como van a ver en la próxima diapositiva que está en la fórmula. Tiene un costo por alinear una columna que tengan cosas que son diferentes, tiene un costo. Si pongo un gap, tiene un costo, y al poner dos cosas que son iguales, favorece, digamos, y es beneficioso. Pero la gran diferencia que tiene entre el alineamiento global y el alineamiento local es que el alineamiento local, la fórmula matemática que lo define, nunca puede ser menor a 0. Es decir, si por algún motivo el score se vuelve negativo, en realidad en realidad es 0. Por la definición matemáticamente. Es 0. Ahora vamos a ver la fórmula. En la práctica, ¿qué significa? Que el alineamiento se corta y empieza de nuevo. Es decir, yo puedo cortar las secuencias donde yo quiera, dándome como resultado solo aquellas regiones que tienen valores positivos de alineamiento. Entonces, esta la vamos a pasar, básicamente es lo que ya vimos, ¿sí? Y acá está la fórmula. El alineamiento global de Needleman tiene esta fórmula, es una combinación de tres procesos matemáticos, y el alineamiento resultante es el alineamiento que maximiza estas tres fórmulas matemáticas que están acá, maximiza este proceso, ¿sí? ¿Qué dice? Que el score final de un alineamiento, que va de la posición 1 en una de las secuencias hasta la posición final de esta secuencia con respecto a lo mismo de otra secuencia llamada I. Es decir, básicamente toda la secuencia tengo que alinear de principio a fin la secuencia X, a principio a fin la otra secuencia. Entonces, lo que hace es maximizar el proceso de esta fórmula, que se requiere, realmente se requiere formación matemática muy específica, pero vamos, para entenderlo en términos formales, pero lo que vamos a ver es cómo es el proceso. Mientras que, la salteo, mientras que el alineamiento local de Smith es exactamente la misma fórmula que acabamos de ver. Si ustedes la comparan en el video, van para adelante, van para atrás, van a ver que es la misma. El alineamiento es la maximización de las tres complejos de ecuaciones que vimos para el anterior, más el valor 0 que yo les decía. Cuando esto se vuelve negativo, es 0 en realidad. Ellos definieron que cuando esto se vuelve negativo, esto es 0. Y que en la práctica significa empiezo a hacer todo de nuevo. ¿Qué es lo que hace la computadora y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que dicen esas fórmulas? Es decir, esa fórmula ahí, que sé yo, raro, FI-1, J-1, más SXY. Básicamente es los tres pasos que yo tengo que seguir para producir un alineamiento. Lo que hace la computadora es generar una matriz. Esa matriz es un dot plot, básicamente, es una tabla de doble entrada donde pongo una secuencia horizontal, la otra secuencia vertical, dejando la primera columna vacía. Y esto es tal cual como se resuelve esto y cómo lo resuelve la computadora en realidad. Supongamos, ¿no?, que yo quiero alinear ATG con esta otra secuencia. Lo que hago es completar esta tabla, dejar la primera fila y la primera columna libres, y a partir de acá
yo pongo 0, menos 2, menos 4, menos 6, así, hasta llegar a restando 2, hasta el último nucleótido de esta secuencia que está vertical, y lo mismo para la secuencia que está horizontal. 0, menos 2, menos 4, menos 6. Ahora, para saber qué valor va en esto y poder entonces completar toda la tabla y después encontrar el camino de alineamiento posible, yo tengo que aplicar las 3 reglas matemáticas que estaban en la diapositiva anterior. Esta, por ejemplo, para hacer el alineamiento global. Tengo que decir, en esta posición que estamos acá, tengo que, ¿sí? Tengo que poner el valor, ¿no? Tengo que resolver estas 3 ecuaciones. Tengo que ir al menos 1 y poner el valor de alinearlos. Es decir, menos 1, yo tengo esta posición acá. El menos 1 es el diagonal superior, 0. ¿No? Es el valor que está en la diagonal superior, o sea que menos 1 me corro así en I, menos 1 en J me corro 1 para arriba. Entonces, en definitiva, es irme en diagonal. Es el valor 0. 0, y después tengo que sumarle lo que sucede cuando yo produzco el alineamiento en la posición, perdón, estoy X, Y J, es decir, no es posición I menos 1, J menos 1, sino la posición IJ. La posición IJ es esta. ¿Qué sucede cuando yo quiero poner A y G? Bueno, es un mismatch. Habíamos definido que el mismatch es menos 1. Así que es 0 más menos 1, que es lo que pongo acá. Acá va menos 1. Si resuelvo la segunda ecuación, la otra ecuación, tengo que ir, volvamos acá, perdón, siempre voy, es la posición en J, pero en I menos 1, y el otro es la posición en J menos 1 en I, ¿no? Y poner el valor del gato. Entonces, la posición en I en J menos 1 es menos 2, así que pongo menos 2, más menos 2, que es el valor del gap, me da menos 4, y acá, por lo que estamos, es lo mismo. O sea que resuelvo las 3 posibilidades de las ecuaciones, es decir, la posición en J en I menos 1 es menos 2, menos 2 también es menos 4. O sea que ahora yo tengo que elegir de esas 3 posibilidades cuál es la que me da el valor máximo. El valor máximo en este caso es menos 1, porque el otro es menos 4 y menos 4. Así que el valor que voy a poner acá es menos 1. ¿Bien? Como ven acá, pongo menos 1. Ahora tengo que resolver esto en todas las cuadrículas, ¿sí? Vamos a resolver uno más. Esta posición que tengo acá, nuevamente voy según el sistema de ecuaciones. Lo primero es en diagonal, es decir, el valor de menos 2, más el valor de lo que significa alinear una T con una G. Cuando quiero alinear T con G, es un mismatch, es menos 1, es el valor que va acá, sería por la primera ecuación menos 3. La segunda ecuación me significa el valor de menos 4, el que está arriba, o sea, en la posición y en la posición menos 1, menos 4, más el menos 2, que es el gap, menos 6, y acá sería menos 1, ves que pongo menos 1 cuando me voy en la misma línea, pero hacia la izquierda, menos 1, menos menos 2, menos 3. Ahora, acá, el valor que me maximiza el score del alineamiento es el valor de menos 3. Ahora, ¿qué pasa? El menos 3 se dio por cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, yo lo que tengo que poner en este caso es que da lo mismo si este valor menos 3, ya sea yo siga este caminito hacia la izquierda o el caminito en diagonal. El que sé que no tengo que seguir es el que me dio menos 6, que es el caminito hacia arriba. Así que yo lo que tengo que hacer es completar absolutamente todo esto, marcando todos los posibles caminos. El score final del alineamiento de estas dos secuencias es menos 5, es la columna inferior derecha, menos 5. Y el camino de posibles alineamientos, acá lamentablemente se superpuso todo el programa de... está bueno, está bien, no importa. Acá estaban los distintos... perdón. Acá teníamos entonces los posibles alineamientos, que son 4 posibles porque hay difusión de camino. O sea, yo puedo ir por este camino,
Ahí tengo un alineamiento, hacer este camino, otro alineamiento 2, este camino 3 y este camino 4. Tengo 4 alineamientos posibles, que eran los que estaban representados acá, pero ahora están superpuestos. Todos estos alineamientos, los 4 son isoalineamientos, tienen un valor de score final de -5. Cualquiera de esos hubiera sido posible. Nuevamente, como les decía, la computadora toma uno de los caminos, mientras el camino sea el mismo, uno de esos 4 me hubiera dado el resultado, pero esto es para que ustedes entiendan que el proceso de alineamiento no es absoluto. Me pueden dar 4 alineamientos que tienen el mismo score, la computadora elige uno, que es el camino inicial que eligió, y mientras no haya un camino mejor, sigue con eso. Como en este caso hay 4 elementos posibles, 4 caminos posibles, me podría haber dado cualquiera de los 4. Es más, no lo vamos a hacer, pero existen videos en donde muestran que uno hace un alineamiento, otro alineamiento, o sea, alinea la misma secuencia y en algún momento aparece un resultado diferente, aunque puso las dos mismas secuencias. Nuevamente, lo que me interesa fundamentalmente es que ustedes entiendan que los alineamientos son perfectibles. Los alineamientos requieren de la intervención del operador final para elegir el mejor camino, porque en definitiva los que conocen de biología son los biólogos. Entonces vamos a ver si algo tiene o no tiene sentido evolutivo, sentido biológico, sentido de función biológica o de rol biológico. Así que, pero bueno, la computadora hace lo que puede y nos da un resultado y es así, y desde 1981 hasta el día de la fecha no hubo algoritmos mejores. Hubo pequeños avances, digamos, que fueron mejorando alguno u otro aspecto, pero básicamente desde el 70 el global sigue siendo global, desde el 81 el local sigue siendo local, y depende, para lo que yo quiera utilizar cada alineamiento es que voy a poder utilizar uno u otro, y ahí vamos a ver eso. Bueno, acá es la fórmula que ya vimos, lo del cero, y esta es la última diapositiva, ya vamos terminando. Es básicamente un gráfico que resume qué debo usar en qué caso. Yo tengo una secuencia y tengo que analizar a grandes rasgos el tamaño y la similitud de esas secuencias. Empecemos por el tamaño. Si las secuencias tienen un tamaño similar, tengo que elegir global. O mejor dicho de otra manera, si las secuencias tienen dos tamaños dispares, tengo 50 pares de bases y 500 pares de bases, de ninguna manera puedo hacer un alineamiento global. Porque el programa, ¿sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a ver en la parte práctica, en el video práctico. ¿Qué va a hacer el programa? Las de 50 las va a empezar a estirar para cubrir los 500 pares de bases de la segunda secuencia, o de los 50 o los 500 aminoácidos de la segunda secuencia. O sea que vas a disgregar todos en partes así para meter uno acá, así no tiene ningún sentido. Entonces, si el tamaño de las secuencias que yo quiero alinear es muy diferente, tengo que usar sí o sí un alineamiento local, es decir, BLAST. Si las secuencias son similares, ahí podría usar cualquiera de los dos, ¿no? Por lo general se utiliza, cuando el tamaño es similar, un alineamiento global. Si yo veo por otro método, o a simple vista o algo así, o hago un primer alineamiento y me fijo, veo que la similitud es muy alta, la secuencia que yo quiera tener una similitud muy alta, mayor al 70%, nuevamente elijo el global, porque nos da un resultado más general, más completo de todo lo que pasa en la secuencia. Si la similitud es muy diferente, o sea, menor al 70%, entonces tengo que ir a un global. ¿Por qué? ¿Qué significa? Y porque va a haber regiones donde tengo alta similitud y regiones con baja similitud. Esas regiones con baja similitud ponen ruido en un alineamiento global. Solo afectan la calidad del alineamiento y meten ruido. Entonces es mejor cortar en pequeños fragmentos alineados de estas dos secuencias donde el alineamiento sea de alta similitud. Si yo veo que la similitud, haciendo un alineamiento local, veo que la similitud es muy alta, entonces me paso a un global. La calidad del resultado de un alineamiento global
es más general, más completa, da una idea mucho más de cuán parecidas o no son esas secuencias. Si uno no quiere hacer cálculo, no quiere visualizarlo, no quiere hacer nada, y quiere decir, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Empiezo por uno local. Hago un alineamiento local, me doy cuenta la similitud completa de esas dos secuencias y más o menos el tamaño de las dos secuencias son similares y veo que está todo muy similar, sí, entonces ahí paso a un alineamiento global que da alineamientos de mejor calidad, de alineamientos mejores, ¿sí? Pero tiene las limitaciones, que tienen que tener tamaño similar las secuencias y alta similitud entre las secuencias. Si yo no quiero investigar primero esas dos características, bueno, arranco por uno local, me fijo si el local usa todas las secuencias completa y veo que hay muchas rayitas o muchos asteriscos o lo que sea que me da la idea de la similitud o directamente el valor, como puede dar el BLAST, da el valor exacto de similitud. Y si veo que es mayor al 70%, me paso a hacer un alineamiento global que es mejor. A grandes rasgos, siempre trato de hacer los dos alineamientos, a menos que las dos secuencias que yo quiera alinear tengan tamaños muy diferentes. Ahí sí ya sé que global no lo puedo usar, que el resultado que va a ser global va a ser un disparate. Voy a tener un resultado, porque no tiene prácticamente cortes los globales, porque voy a obtener un resultado de un alineamiento, pero no va a tener ningún sentido biológico, así que solo me va a servir el local. Así que dependiendo entonces de estas dos características que yo puedo ir decidiendo cuál usar. Bueno, creo entonces nada más por este video. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.